¿Qué tal, amigos oyentes o ciberseguidores de Radio Canadá Internacional? Espero que la semana los esté tratando muy bien. Reciban un cordial saludo en su programa semanal Canadá en las Américas Café, El Castor Cibernético. Los saluda Paloma Martínez desde nuestros estudios en Montreal. Y aquí en el estudio están Rufo Valencia, Pablo Gómez Barrios, Leonardo Jimeno. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, un saludo a todos. Saludamos a nuestros amigos que están en Facebook Live. Estoy esperando que empezara para empezar a toser. Sí, es cierto, no habías tosido todo el antes. día, son los nervios. largamos y tosemos. Él es así. Él es así, le gusta llamar la atención. Exacto, te parece que está enfermito. Pobre de mí. No. Esa es una samba. Sí, exacto. Llorona como la samba, como el tango, un tango. Un tango, ¿ves? Un tango, yo soy un Claro. tango. Tus Que el tango orígenes. es macho. El tango es macho y llorón. Bueno, como cada semana en el programa de hoy les hablamos de algunas de las noticias, entrevistas, reportajes y artículos que marcaron la semana aquí en Canadá y en América Latina. También leeremos sus mensajes y escucharemos un poco de música al final del programa, pero la tenemos un poco de fondo ahora, de Tara Lightfoot. Es una cantautora de Ontario. Escuchemos un poquitito más. Esa canción se llama Paradise, es Tara Lightfoot. Comencemos el programa hablando de algunas de las actualidades de la semana. Claro que lo que llamó más la atención fue la visita de Justin Trudeau a Estados Unidos y a México. Ahora, la incertidumbre alrededor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Rufo está sonriendo. La frase que uno tiene que guardar de toda esa visita es que todo es posible, incluyendo lo peor. Así que, como dice Nicky Bekense, atástatuk. Agárrate el Agárrate sombrero. la gorra que el sombrero empieza- para América Latina, para los que usan su sombrero. Sería Agárrense una el sombrero. gorra, ¿no? Más bien una gorra. Sí, cuando es así una gorra, Sí. pero también te puede uno agarrar el sombrero. Pero Mi hijo son si casquetas. seguimos la lógica del presidente Trump, pues incluyendo lo mejor y lo peor. Exacto, lo Bueno, mejor no y lo sé. peor. Había un miembro del congresista republicano que dijo que para él la Casa Blanca, todos los que trabajan en la Casa Blanca son como niñeros que tienen que cuidar a un infante irresponsable y que temen que esto puede llevar inclusive a una tercera guerra mundial. Lo que sí es que es muy imprevisible y creo que Justin Trudeau lo dijo en su conferencia de prensa después de reunirse con Donald Trump. Dijo, todo es posible. Él también lo dijo que todo era posible. Era posible que el Tratado de Libre Comercio fuera cancelado totalmente. Era posible que hubieran intercambios, acuerdos bilaterales con Estados Unidos y con México. Entonces sí, todo es posible e imprevisible. Y sin embargo está esto de la mexicanofobia de este régimen, de este gobierno en Estados Unidos. El hecho mismo de que hable de un tratado con solamente Canadá excluyendo a México, tiene una inquina con México que es realmente patológica. Ahora, lo que es cierto es que Canadá tiene que restablecer, digamos, un contacto diferente con México, porque incluso sindicatos canadienses están diciendo las condiciones de trabajo de los trabajadores en México son menores que las de los trabajadores en Canadá, y eso pone la lucha un poco en desbalance. No está balanceada la competencia comercial entre los dos países. Entonces, ahí hay mucho que analizar, pues. Y los sindicatos canadienses están pidiendo que los trabajadores mexicanos sean tan pagados, no diremos que sea bien, porque siempre puede haber un salario mejor, Sí. pero lo concreto es que un trabajador mexicano debería ganar lo mismo que un trabajador canadiense o estadounidense en la industria del automóvil, por ejemplo. Y eso es justamente lo que no sé si Donald Trump ha pensado, de que en su análisis que él hace de su relación con México y con Canadá, es que al trabajador mexicano justamente le paga más barato por hora que lo que le puede pagar a el trabajador canadiense. Y lo que está pidiendo Donald Trump es que la cantidad, el porcentaje de contenido norteamericano, particularmente estadounidense, sea aumentada en cada una de las partes y en cada uno de los automóviles que se están produciendo, porque ese es creo que en la industria automotriz es donde está
De un la 62 lucha a un más. 85%. Exactamente, entonces va a ser mucho si quiere pagar. Es America First, que para muchos se va a traducir Estados Unidos al final de la cola. Ya está, casi. En realidad, la opción está en Asia. Hace rato ¿También que es más los barato asiáticos, allá? claro, por supuesto. En la época de los Juegos Olímpicos anteriores, Canadá mandó a hacer los trajes de los De los que van a los Olímpicos, atletas, sí. de los atletas a China porque era más barato que hacerlo aquí. O sea, yo supongo que lamentablemente, gracias a la mano de este buen hombre, algo va a cambiar y no sé si es para bien. No sé si es para bien Pues de veamos. ninguno. Pero bueno, hay que esperar. Lo que es cierto es que el Tratado de Libre Comercio, desde que fue lanzado en México, hubo muchas críticas porque justamente no puedes poner la economía mexicana en desarrollo, entre comillas, con economías desarrolladas a competir. El campo mexicano, todo el sector agrícola mexicano ha perdido muchísimo, era como la fuerza de México y ha perdido mucho porque están compitiendo con agricultores que reciben muchos subsidios en Estados Unidos y en Canadá y que tienen una industria, una agricultura industrializada. Entonces, ¿cómo competir unos con otros? Y ahí justamente entra esto que decía Raúl Aya de la Torre, un político peruano, que decía que no hay países subdesarrollados, hay países enanos, en el sentido en que es imposible poner a competir economías altamente tecnificadas con economías que carecen de esos insumos de producción y al mismo tiempo llamar a una especie de competición. Es como poner a una jirafa y a un quirquincho a correr a los 100 metros. Entonces... Y justamente yo hice un reportaje ayer sobre de la importancia para Canadá de los tratados de libre comercio y el personaje central ahí en ese reportaje es Pierre-Marc Johnson, que fue un ex primer ministro de Quebec, abogado y experto negociador en los tratados de libre comercio. Y Pierre-Marc Johnson dice en ese reportaje que la industria automóvil pierde, que no es la pérdida de los empleos en la industria del automóvil lo que más daño le hace a Estados Unidos, es sobre todo en el sector de las nuevas tecnologías, ¿sí? Porque todo está girando ahora en función de la robótica, en función de todo este mundo muy informatizado que está drenando empleos y que no se quedan forzosamente en Estados Unidos. Y algo que quizá esto abre también la puerta a un debate aún mayor. Cuando tú haces una fiesta en tu casa, ¿a cuánta gente invitas? ¿Invitas 10, 20 personas más o menos? En función del tamaño de tu casa. Sí. No invitas a toda la ciudad. No. Ahora, cuando se planifica la industria del automóvil, por ejemplo, ¿cuántos autos pueden entrar en una ciudad? Y esto nos lleva a un cálculo aún más grande, es decir, la producción continua, sin un parámetro de referencia de saturación, ¿es posible o no? No, es posible, se Sí está es haciendo. posible, porque además, se está Rufo, haciendo, los parques automotores están desbordados en todos lados, uno ve fotografías aéreas de lugares en Estados Unidos donde hay hectáreas de autos nuevos depositados ahí porque nadie los puede comprar, porque no hay movimiento, porque tenés que generar un movimiento en la economía también para que eso se mueva. O sea, es todo un círculo vicioso. me hace pensar cuando en México tiraban, bueno, en México, esa es una noticia, es que en la época cuando comenzó justamente el Tratado de Libre Comercio, tiraban al mar el tomate, toneladas y toneladas de tomate para que entrar en la cuestión del manejo de los precios, hacer un poco de escasez en tomate y después aumentar los precios, porque había escasez. Entonces, Claro. cuando aparece el tomate, entonces puede subir el precio. Esa ley del amor. Es decir, una pareja... Entre más tomates, el precio es más caro. No, esa ley del amor es la ley de la escasez en el amor, en que la pareja que se hace más escasa aumenta el ansia por estar con la pareja. No estaríamos todos de acuerdo. Esas transacciones no me cuadran a mí. No, Pero creo el salto que... mortal del tomate al amor, ¿eh? Sí. Por lo menos de rojo hay No sé, alguna estar noción enamorado roja. con un tomate sería más fácil que lo que está diciendo Rufo. Bueno, aquí tenemos varios comentarios, la gente que empieza a saludarnos, perdón, me voy a sacar los lentes, pues no veo nada. Saludo a Daniel Camporini, saludos desde Munro,
Buenos Aires, a todos en RCI. Franklin Kevin Trujillo dice saludos desde Lima. Daniel Camporini dice, ¿cuáles son las condiciones laborales en Asia? Porque hablábamos recién de los mercados en Asia. Yo creo que depende del lugar en Asia, ¿no es cierto? En Japón deben ser altísimas, en China no tanto, y en India India tampoco. Javier González Nungari dice, aquí estamos ya listos y disfrutando de Canadá en las Américas Café. Muchos saludos a Paloma Rufo, Pablo y el que suscribe. Desde Guadalajara, México, escuchando el tema del TLC, muy interesante. Daniel Camporini dice, ¿las grandes economías piensan en esos trabajadores explotados? Creo que nadie lo hace. Nosotros estamos totalmente de acuerdo contigo, creo que no. Hay que preguntarse eso. Hay que preguntarse eso. Y Daniel también dice, solo importa tener el mejor precio sin importar el costo. Y María Herrera dice, hola, feliz de verlos y escucharlos desde San Luis, Argentina. Hola María, tarde fría con lluvia y nieve en las sierras. ¡Wow! Nieve. Ya se viene. Y acá... Pero el sur, allí debería empezar el verano. Están en primavera, sí. Claro, nosotros estamos en otoño. Sí, otoño, pero... Oiga, no han cambiado de color las hojas. No, sí. No suficiente. Vos Y no porque hubo vivís en la manzana. ciudad. Yo que me tomo el tren paso por unos campos, ahí está todo rojo, es imposible. No se puede. Sí, pero saben que quise ir a recolectar manzanas este fin de semana y no pude. Porque donde hablé me Llovía. dijeron que ya no había manzanas. ¿Ya no hay manzanas? Porque estaba buscando manzanas orgánicas. Ok. Sí, pero es que comienzan a buscar cosas complicadas también. Eso no se vende en el TLC. Manzanas con corazón, hígado, o sea, que tengan órganos. Biológicas. Biológicas. ¿Biológicas o orgánicas? Orgánicas. Las dos, biológicas. O Entonces, bio. O orgi. No importa. Tío, Bueno, orgi... mío. No, Orgi, ¿no? no. Bueno. Entonces no pude porque como estuvo lloviendo mucho en el verano y después hizo mucho calor y esas personas que cultivan, que siembran y que mantienen los campos, los vergeles de las manzanas, los manzanos, no ponen pesticidas, entonces no tuvieron manera de manejar un poco el crecimiento y el florecimiento y ¿cómo Y se la diría? producción. La producción de manzanas este año. Los cambios climáticos, sí, son... estragos. Están causando realmente estragos. Leonardo, Diga. nos pusimos de acuerdo. Así es. Porque ibas a buscar las efemérides Sí, para porque el hay día, cosas interesantes. cosas interesantes, Exacto, graciosas y exacto. otras menos graciosas. En realidad, aquí Del 11 de buscando- octubre. Exacto, del 11 De de ayer. octubre, el día de ayer, las efemérides, por ejemplo, de Bolivia, el Día de la Mujer Boliviana, conmemorando el nacimiento de Adela Zamudio, pionera de la lucha contra la discriminación. Wow, Adela Zamudio, una poeta cochabambina que escribía justamente los primeros versos, justamente ¿Besos a o la, versos? a la manera de la Sor Juanides de la Cruz, que escribía hombres necios que acusáis a la mujer sin razón. sin razón y sin saber y demás cosas. Sin ver que Ella sois la ocasión de lo mismo que Sí, culpáis. Culpáis. y sí, exacto. Si te lo dan, te quejas. Si no te lo dan, también te quejas. ¿Ves? La escasez y Como el la gata exceso de Flora. amor. Como los tomates, sí. Seguimos en Argentina, por ejemplo, no tan profundo como el Día de la Mujer Boliviana, se festejó el Día Nacional del Dulce de Leche. Wow. Importantísimo. Pero muy Importantísimo. importante. Sí, Claro. sí. El Día del Árbitro. El día del árbitro. Importantísimo de los también. árbitros, no de los árbitros vendidos. No. Y todo eso que Verdaderos. permiten arreglar partidos y Si todo habría eso. esa frase, el árbitro bombero, pero no sé por qué quiere decir bombero. No, No porque pongas bombas, pero Espero yo que espero que no, pero esa era la mayor ofensa cuando era chico, decía Sí, árbitro sí, bombero. bombear a alguien es dirigir en contra de, no sé por qué el Vendido, término bombear. Sí, vendido, en realidad. Ok. Y O comprado. después Pero en quedémonos ahí en el España... árbitro, porque hubo una gran noticia. No quieres quedarte en Sí, el sí, árbitro. podemos seguir después. La gran noticia que ya están definidos los países Sí, que van los de la países que Conmebol van a y la- la CONCACAF. Al Mundial del ¿Hubo 2018. árbitros bomberos? No sabemos. No, se pero- habló de algunos arreglos medio extraños. Hubo por ahí, ¿no? Pero no fue cosa del árbitro. No fue finalmente. cosa del árbitro y tampoco fue una cosa arreglada de antemano. En realidad se dice de Se mí. augura. Sospecha. Se sospecha que en realidad hay videos donde se los ve charlar con Ya va, un no énfasis te pongas a hablar comprometido. mal de los
colombianos. Entre por favor, Colombia que y esa- Perú, entre Colombia y Perú, faltando 5 o 7 minutos Pero para la terminar el gente partido. puede hablar Sí, sí, sin por supuesto. complotar. Sí, por Quería, supuesto. quería que le diera patadas Pero al aire a nosotros, pues. cuando uno ve el desarrollo del partido después de esas charlas, es como un poquito... ¿Y qué pasó? Yo no vi Nada. nada de eso. Yo no vi Porque nada. estaba definido. Estaba perdiendo Paraguay, Ya. estaba perdiendo Chile Ya. por más de 2 goles, y estaban empatando Colombia, Bolivia, Perú, Colombia y Perú. Ok. Estos dos equipos con el empate, uno iba directo al Mundial y otro iba al repechaje, que juega con, creo que es Nueva Zelanda, o sea, bueno, algo por ahí. Entonces, si metía un gol Perú, se armaba una historia, porque entraba Perú, Colombia bajaba, Chile entraba al repechaje, toda una historia de movimientos raros. Entonces, los colombianos, o por lo menos uno de ellos, se ve videos que charla con algunos de los peruanos. Falcao, y para no nombrarlo. para no nombrar a Falcao, ¿Le tapaba la se boca? tapa la boca, por supuesto. Ah, pues ahí sí, me hace dudar. ¿qué tal Entonces- si no metes un gol? Exacto. Y a partir de ahí fueron 5 minutos de tirar la pelota hacia los costados, nadie pisó las áreas, ninguna falta, la marca era restringida. O sea, Ay, qué aburrido partido. pero fueron 5 minutos, no, ya estaba decidido, todo el resto estaba decidido. O sea, para que volvieran a cambiar las combinaciones, Chile tenía que hacer 2 goles en 3 minutos. Solidaridad latinoamericana, entonces. Sí, No, sí. en realidad, solidaridad entre ellos dos, Claro. porque lo mataron a Chile. Bueno, en realidad tampoco. Pero igual, o sea, Chile tenía que haber, en Chile también hay una movida importantísima porque están muy enojados con sus jugadores. Se habla de 4 o 5 jugadores de los más importantes no estuvieron a la altura, y no estuvieron a la altura no porque el país fuera alto, sino porque salieron a bailar 2 noches anteriores, algunos llegaron borrachos a la concentración, De rumba, entonces pues. se fueron de Claro. rumba, Ya. a rumbear, y la gente Ya. está muy enojada en Chile por, obviamente esto costó la clasificación, ¿no es Sí, cierto? claro. Bueno, entonces sigamos con las efemérides. Seguimos Porque si no, con no las vamos a llegar exacto, nunca a la podemos hablar todo el día de de fútbol. fútbol. En este caso, en ¿Por España, qué no? Panamá va al mundial. sí, Estados Unidos no. Eliminó a Estados Unidos. Estados Unidos no va al mundial. Ah, en la zona Voy a de llorar la como un CONCACAF. cocodrilo. Sí, esto es, es Trump. Bueno, no importa. Allá que estamos, echemos la culpa a Trump. Encadena. En España, en Leganés, se celebra la fiesta de San Nicasio, y en Estados Unidos, Suiza, Alemania, el Reino Unido y países de América Latina como Argentina se celebra el Coming Out Day, el día para sí. salir del armario o confesarse gay. A El mí me 11 de pareció raro octubre. porque había Confesé visto un gay. montón de videos en mis redes sociales con esta historia de Evocaban cuando eso, cuando claro. cuentan la persona en primera persona, cuenta cómo fue que lo contó, filmó a su familia cuando él lo decía, y era todo en referencia justamente al Coming Out Day, que se festejó en varios lugares del mundo. ¿Coming El out 11. gay o day? Day, Day. Gay y gay. gay. Qué Los bien, dos. qué bien que existe un día así. Sí, sí, me parece Claro. fantástico. Y después tenemos el Día Mundial, esto es en todo el mundo, Día Mundial de la Visión, De la visión. Ajá, ¿la Para visión los que- diurna o nocturna? esa. Y tenemos el Día de la Solidaridad con los presos políticos de Sudáfrica. Y tenemos ¿Ven? el Día Internacional de la Niña. Exacto, fue ayer, De 11 la niña está corriente jue- que es- viene de... Ah, no. Pablo, No. de las niñas, digamos. Es el día, este miércoles 11 de octubre, fue el Día Internacional de las Niñas. Y fíjense que la Asamblea General de Naciones Unidas declaró ese día, el 11 de octubre, desde el 2011, y explica que lo hace para reconocer los derechos de las niñas y los desafíos que tienen las niñas a través de, en todo el mundo. Y existen 1.100 millones de niñas menores de 11 años, menores de 18 años, perdón, en todo el mundo. Es muchísima gente, son muchísimas niñas. Como la Qué octava potencia, parte de qué la potencia. ¡Qué población potencia! planetaria, ¿no? Por eso, yo vi esta semana una campaña del gobierno canadiense presentando en el Ministerio de las Ciencias, en el que decía, necesitamos la creatividad, la energía de todas estas niñas. Entonces, incitémoslas a ser más fuertes, y ese fue en realidad el tema también de Naciones Unidas este año, empoderar, la cuestión de empoderar a las niñas para que sean más autónomas, para que sean más independientes y puedan defenderse ante los desafíos a los que están confrontadas
aunque ellas no quieran. Sí, a diario. En realidad el trabajo es mucho más arduo y creo que tiene que ver con la cuestión de enseñarle a los demás, ¿no? A respetar. Hay toda una cuestión eso de... es Sí, primordial. porque dicen en Naciones Unidas, cada 10 minutos una adolescente muere víctima de violencia en algún lugar del mundo, cada 10 minutos. Eso es muy, muy elevado y eso no solamente es decir, esto es una estadística mundial, pero incluso en Canadá hay estadísticas que son muy, muy sorprendentes. 11,000 agresiones sexuales contra niñas menores de 11 años en el año 2008. Solamente en el año 2008, 11,000 agresiones sexuales contra niñas de menos de 18 años. Sí, eso, la parte En morbosa, Canadá. peor de esa es que normalmente cuando son a esa edad y son perpetradas por gente del entorno. Exactamente, familia, amigos. Familia, amigos, exacto. No, no gente es gente de cercana. afuera, no. O sea, hay también otros flagelos, ¿no? Como lo que están viviendo ahora cuando los niños entran a internet y que son tratan de seducirlos por las redes sociales. En este caso, esos casos tienen que ver con gente de su entorno familiar o amistoso. Bueno, y está el turismo sexual también incluido ahí. Hay canadienses incluso, por ahí había visto un reportaje en algún momento dado en el que un canadiense mayor de 60 años viajaba a la República Dominicana y bueno, pues sí, y lo siguieron después con una cámara Escondida, me no de frente, ¿no? Entonces, pues, porque él no se escondía tampoco. Entonces, pues iba a los restaurantes y todo esto y se mostraba con las chicas menores de 12 o 14 años. Entonces, cuando le preguntaban el periodista de que, bueno, si se hiciera consciente de que estaba, pues, abusando de una menor. Entonces, la excusa que daba ese tipo en ese momento y que se me quedó grabada es que decía que es que en este país, hablando de República Dominicana, las niñas ya a esa edad ya Son muy son maduras. adultas y maduras. Sí, Wow. entonces esa era la explicación del por qué él pues les pagaba y decía, y aparte de eso yo les estoy Sí, los estoy ayudando ayudando para que estudien, sí. a mantener su familia, porque si yo no le pagara pues su familia estuviera muriéndose de hambre. Así justificaba eso. Y justamente lo que dice Naciones Unidas es eso, en zonas en las que hay conflictos, en zonas donde hay pobreza, en zonas donde hay crisis humanitarias particulares, ahí es donde las niñas son más vulnerables, todavía más vulnerables que si estuvieran en un país como Canadá, que tampoco está exento de vivir situaciones así como vimos, pero en todos lados del mundo. Claro, y es uno de las, saliendo de la edad de las niñas, hablando de mujeres, está este escándalo de Weinstein, este productor cinematográfico que abusó cualquier cantidad de mujeres, y esto en el centro mismo de la potencia simbólica estadounidense que es el cine, ¿no? Porque la ideología funciona mejor cuando es invisible, y el cine es el mejor vehículo para proyectar esa fuerza cultural y ese modo de vida estadounidense, y dentro de ese espacio está ese escándalo tan grande del abuso sexual de tantas mujeres. Hubo por lo menos 13 mujeres, hasta las cifras que yo vi ayer, sí, eran 13 mujeres que habían hecho quejas oficiales en contra de Weinstein. Y la excusa, y que también es patética, es que dice que él creció en los años 60, en los que los parámetros de interacción entre hombre y mujer eran diferentes, ¿no? Y esta mañana Leona Boyd, quien fue por 8 años la novia del papá de Trudeau, de Pierre Trudeau, una guitarrista, ella decía que su carrera acabó porque no aceptaba lo que se llama en inglés el couch casting, que es básicamente la prueba del sofá, que es una forma de decir que finalmente si una mujer no... Las audiciones en un sofá, digamos. Exactamente, si no accedía a los avances sexuales de hombres con poder, pues se acababa la carrera. Sí, y eso, bueno, sin ir más lejos, si hablábamos ahorita de Naciones Unidas, sin ir más lejos, mira lo que sucedió en Haití y creo que en otro país africano con los soldados, los cascos azules de Naciones Unidas que abusaron de niños por un pedazo de pan. Entonces, pues la situación de poder
es la que sea un productor de Hollywood o que sea un soldado de casco azul en cualquier país en vías de desarrollo, pues es el poder, ¿no? Y yo creo que, y es lo que decía también Naciones Unidas, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de darle a las niñas que tenemos a nuestro alrededor el sentimiento de que tienen el poder de tomar decisiones y el poder de decir no y de además hablar cuando algo no está bien, cuando algo les dice que una situación es agresiva, es abusiva, entonces las niñas tienen que escucharlo, tienen que saberlo de las voces de los adultos que las rodean. Entonces, bueno, ese es uno de los mensajes de Naciones Unidas en esta última efeméride. Así es, y tengo mensajes, en realidad, bueno, el último fue Ana María Matus Arce, nos dice, los videos son muy evidentes, lo del fútbol es una mafia, en realidad no por los videos, viene de... Bueno, que es una mafia también lo es. Sí, también, no por eso, pero no es por ese video particular, digamos, Okay. La mafia viene desde tiempos inmemoriales, sí. ¿no? Y Daniel Camporini dice, vaya, descubrieron que el fútbol es mafioso, miren hacia la Argentina. Siempre tan crítico Daniel con la Argentina, bueno, en este caso con el fútbol argentino, que fue un regalo que este señor estuviera ahí y que hiciera los 3 goles para que Argentina fuera, porque... Este señor ya ni lo Messi, nombra. Messi, pero El Mesías Messi. no, pero lo que pasa es que no voy a Ya hablar, no hablemos sino, de... sí, no, vamos a pasar cambiar de tema. Claro. ¿Qué les Pero parece? ¿Sí? Quiero agregar otro comentario de Daniel Camporini, que él dice, el mejor ejemplo es el sudeste asiático, los tours sexualmente con niñas vírgenes son los más solicitados. Bueno, yo Y conozco... mano de obra barata, sexo infantil, dice Camporini, Están todo combinadas. está ligado. Sí, yo conozco, yo fui una vez a Costa Rica a trabajar, a dar un curso y quería ir a conocer la costa. En realidad que San José está en el medio, la costa está a 100 kilómetros al este, 100 kilómetros al oeste. Y me iba a ir a la provincia de Limón, que dicen que es fantástica, es una de las provincias costeras, del lado del Atlántico. Y en el hotel me dijeron, no vaya ahí, sino a buscar turismo sexual, si no se va a aburrir. Ah, caramba. ¿Te lo dijeron así? En el hotel. Porque el mar... pues, Y yo le dije, bueno, pero no puedo ni siquiera ir a conocer, puede por un tour por un día, pero si va a ir No a hay nada más quedarse, que no hay hacer. nada más que hacer. Es que es una hay cuestión playas de... hermosas y está todo generado para eso, tanto niñas como niños. Sí. Dice, Pero es una señor del hotel me mentalidad. decía, hay tours de mujeres de Europa, mujeres entraditas en edad, que vienen a Organizar turismo sexual con niños en la provincia de Limón. Vamos a una pausa y volvemos. Il était une fois un petit castor. Esa publicidad, ya se me había olvidado, trae a flote muchos viejos Muchos recuerdos. Llegó entonces nuestro castorcito cibernético. Tenemos un montón de mensajes que encontré en nuestro sitio internet, comentarios y mensajes que nos dejan también, nos envían también por correo electrónico. Ay, ese sonido es menos agradable. Son los espías. Son los Que espías. son los espías Están siempre. que Mexicanos, están ¿no? visitando el dentista. Sí. Leonardo, ¿quieres comenzar con algún mensaje por ahí Así de es, nuestros aprendizaje oyentes? profundo en inteligencia artificial, cambiar la vida con algo que no entendemos del todo. Dice, bueno, Giorgio nos dice, bueno, eso de no entendemos del todo es relativo. Y tiene razón, depende, el que entiende, entiende, el que no, yo por lo menos del todo no lo entiendo. Y parece que hay gente de la que programa, lo hice yo al artículo, tampoco entendía demasiado qué es lo que pasaba al interior de esa historia. Pero bueno, dice, Hollywood ya lo demostró en Odisea, en el espacio en el año 2000, y el peligro es real. ¿De Se qué? adelantaron como Es que lo estoy hizo Julio confundida. Vernes. La inteligencia artificial. Ah, Claro. Ya está. claro que se... Sí, ¿se acuerdan? Es verdad que Julio Verne fue un precursor, ¿ah? Sí, Se sí, imaginó toda clase de cosas. Bien, Vas, un Pablo. niño más seguro en su auto es no sé si un reportaje o una noticia, y Fernando López González, que es presidente de la Asociación de Consumidores de Sistemas de Retención Infantil Lesión Cero
Dice, la causa fundamental es que los niños menores de 4 años deberían viajar en sistemas de retención instalados en el sentido inverso a la marcha. Véase Gabriel el Vikingo y la leyenda de la ola verde. Una lástima que no den esta información básica y vital para los niños en el auto. Una Suecia o Noruega donde el 90% de los niños menores de 4 años usan estos dispositivos, el índice de lesiones, no digo muertes, que también es de casi el 0%. ¿Por qué será? Se interroga Fernando López. Bueno, aquí en Canadá hasta el año es obligatorio que los niños estén en el sentido contrario del sentido del auto, del vehículo. Aquí hay un mensaje sobre María que azota Puerto Rico y devasta Dominica. Esto fue enviado por nuestro amigo Javier González Nungaray. Él dice muchos saludos y cordiales a 73. Paloma, así dice Javier González Nungaray. Para esta ocasión, tú que eres de México, me acordé de una revista de chistes colorados. Okay. No me voy a acordar, que sobre vendía... todo no en ondas. Claro. Y en medio de un huracán. Ya. Sí. Que vendía en los puestos de periódicos aquí en México, que con ver la imagen del chiste decía, sin palabras, así me está pasando con los acontecimientos que estoy viviendo en estos días. Los huracanes que han pasado por el Caribe, los terremotos de Oaxaca y Chiapas, y por último los de ayer, la Ciudad de México, Puebla, Morelos y Guerrero. La verdad, eso está para quedarse, entre comillas, sin palabras. Muchos saludos a todos en Canadá, Café en las Américas, desde Guadalajara, México, dice Javier González Nungaray. No me acuerdo para nada de los cuentos colorados que dice, pero entiendo lo que quiere decir. Se quedó sin palabras y creo que mucha gente se quedó sin palabras con todos esos acontecimientos. Condorito también tenía chistes sin palabras. Sí, es verdad. Plop. Sí, plop. Tengo Leonardo. otro mensaje, en este caso dice, referéndum por la independencia en Cataluña, el fin de España, y Giorgio nos dice, no es el fin de España, es el fin del comunismo en España y una España con menos corrupción. Después tenemos a Alberto, dice, ojalá se elimine el artículo de las empresas transnacionales, demanden al gobierno y sus dependencias, eso es absurdo, más control para salvar el planeta. En este caso, sobre otra noticia, no tenía el título, dice, Justin Trudeau se reunirá con Donald Trump y Enrique Peña Nieto. Esa era la noticia que comentaba Alberto. No hay evidencia que el atacante en Las Vegas esté vinculado a algún grupo insurgente. Y Javier González Nungaray nuevamente dice, cordiales 73 hasta Montreal, mi estimado Rufo Valencia. Con este acontecimiento tan horrible está bien claro que con negar visas a ciudadanos de algunos países árabes, el señor Trump no va a solucionar este tipo de violencia. En Estados Unidos, desgraciadamente, hay gente que está mentalmente loca y aparte con esa libertad que otorga el Estado para la venta de armas de fuego, peor. Entonces, es que esto es lo que escribe Javier González Nungaray desde Guadalajara, México. Aquí Gregorio nos escribe sobre el reportaje o la noticia: venezolanos solicitan evaluación por delitos de lesa humanidad en su país ante la Haya. Gregorio dice, venezolanos solicitan evaluación, formidable, también deberían incluir a Cuba. Son los maestros en eso de la tortura y la última de los ataques sónicos a Canadá y Estados Unidos es la tapa del pomo, dice Gregorio. Sobre otra noticia, un reportaje que hiciste, Pablo, La papesa de Lido Pimienta ganó el premio Polaris de Mejor Álbum Canadiense. Anya Matrix dice, congratulaciones, lo dice en inglés. Congratulations. Eso mismo. Gracias a ustedes también. Tengo más comentarios en este caso. Sí, luchas indígenas por el territorio, un coloquio internacional en Montreal. Carlos Muñoz nos decía, para entender qué es el fracking y el shale gas, es recomendable ver un documental de Gasland y nos da la dirección en Vimeo. Vimeo.com y un número, si tienen ganas, si no después lo compartimos en las redes sociales para que la gente que quiera entender de qué se trata el fracking y el shale gas puedan verlo directamente con un video. Es gas de schiste en francés. En español, ¿cuál es el término específico? El gas de esquisto. Gas de esquisto. Aquí hay un mensaje de Gelacio Villanueva. Y él escribe a propósito de la información que dábamos sobre elecciones en Cuba, número récord de candidatos de la oposición. Gelacio Villanueva dice, ¿por qué en vez de tanta política,
El gobierno cubano no se dedica a reconstruir al país, da pena las calles y construcciones en Cuba, dice nuestro amigo Gelasio. Y con respecto a Matías Sierra con la escultura en el cuerpo, Silvia Gouzou dice, me emociona pero no me sorprende que tengas tu lugar en el país que adoptaste y te adoptó. Siempre fuiste un ser sensible y tu capacidad intelectual te permitió articular y articularte de manera tal que hoy sos, a través de tu obra, la expresión más acabada del diálogo, el disenso y el consenso entre tu mundo interno y tu mundo externo. Me alegra mucho saberte siendo y haciendo aquello que tiene que ver con tu identidad. Felicitaciones y un gran abrazo. Gracias. Era el mensaje de Silvia Gouzou. Me le voy a pedir a Silvia que me mande un mensaje a mí así, es muy bonito. Es muy bonito su mensaje. ¿Se lo enviaba a quién? A Matías. A Matías Sierra. Era un reportaje o una entrevista, no sé, con la escultura en el cuerpo. Sí, no me sé parece quién que hizo. le hizo Luis. Luis. Sí, la hizo Luis. Aquí un mensaje, una carta, un breve, Leonardo se quedó mirándote. No, no porque pasa nada, no pasa nada. brevísimo. Son 2 líneas. Sobre la noticia o reportaje titulado Matar de hambre al cáncer para frenar su crecimiento. Carla dice, mi papá tiene cáncer en los pulmones. Los doctores nos dijeron que solo queda darle calidad de vida. Por favor, alguna dieta, alguna recomendación nos servirá de mucho. Gracias, dice Carla. Bueno, eso ya había que pedirle a un médico, a un Claro. dietista que pueda... Igual en internet hay un montón de recursos con dietas específicas de alimentos no cancerígenos y alimentos que ayudan para tener un mejor pasar en el momento donde el cáncer está muy avanzado. Así que quizás no el doctor Google, pero sí buscar y se puede encontrar recetas y cosas para mejorar la calidad de vida en ese momento. Y un pequeño mensaje aquí de Gaby Pons, dice, aguante el cántaro. Alto equipo técnico y artístico. Esto es por la noticia, el reportaje de Pablo sobre las nominaciones de la película argentina El Cántaro en un festival en Canadá. Muchas gracias. Sigan enviándonos sus comentarios, sigan enviándonos sus preguntas sobre temas que quieran que que tratemos aquí en el programa, en nuestro sitio internet. Así que todas sugerencias son bienvenidas. Nuestro sitio internet es www.rcinet.ca y tenemos una dirección electrónica, ¿cierto? ¿Alguien la recuerda? amlat@rcinet.ca. amlat@rcinet.ca. Sí, yo quiero hacer una explicación un poco sentida. El otro día me tomé el trabajo de escuchar aproximadamente unos 60 mensajes que nos dejaron en nuestra línea telefónica, en un 800 que tenemos, que podemos pasar los mensajes. En realidad no los pasé porque todos nos llaman con respecto a las 2 noticias que tienen que ver con la inmigración y nos piden a nosotros que los ayudemos en la inmigración. Radio Canadá no puede ayudar, es un ente, un medio de comunicación Público, pero no público, estatal. Exacto, igual no tenemos la potestad de ayudarlos con esas cosas en Ese el no es sitio nuestro de internet. trabajo. Exacto, y en el sitio de internet, en las 2 noticias que tienen que ver con estas informaciones, están los vínculos para ir a los lugares donde se encuentran todos los formularios y toda la información. Lamentablemente para algunas personas puede ser un poco más difícil porque la mayoría se encuentran en inglés y francés. Hay algunos lugares donde hay información en español, pero no toda la información está en español. Así que para aquellos que quieren intentarlo, que quieren venir a trabajar a Canadá, es posible y tienen que hacer los trámites directamente con las embajadas. Y Eso las también. embajadas tienen información en español. Las embajadas en América Latina, las embajadas canadienses en América Latina tienen información en español en sus sitios internet y directamente en la embajada misma. Y digo, el mensaje es muy sentido porque los mensajes son dolorosos por momentos. Hay gente que realmente la está pasando muy mal. Y necesita que salir por de su favor ayúdennos a salir. Y nosotros, digamos, está fuera de nuestro alcance ayudar a alguien para ese cometido, ¿no es cierto? Nuestra ayuda es justamente tratando de brindar la información dentro de nuestros artículos para que la gente pueda hacerlo. Hay un sitio de internet que tenemos que habla de refugiados, específicamente de la gente que optó por el refugio, donde hay muchísima información y hay testimonios de gente que pasó por este proceso y hay testimonios de gente que pasó y que se tuvo que volver. O sea, la información está ahí, pero
Obviamente sería mucho más fácil que uno le dijera, bueno, aquí está el formulario, tiene esto, yo lo ayudo, le mando, pero no funciona de esa podemos manera. hacer eso. Gracias. Soy Levi Horta, soy artista de Cuba, de La Habana, y los invito a escuchar Canadá en las Américas Café, el programa sabatino de Radio Canadá Internacional en la web. No ese arreglo. Hay esos muñequitos de matanzas, ¿no? No ese arreglo, pero he cantado cosas similares. Qué lindo, ¿ah? Es linda la época, pero me voy a largar yo. Leonardo, Me encanta. deberías volver al Tengo que coro. volver, Tienes que volver al coro. O haz un coro. Están Eso, en... Radio Canadá. el coro de Radio Canadá Internacional. Claro, sí. Hay un coro en Radio Canadá, Sí, Sí, pero hay no un en coro. Radio Canadá Internacional. exacto. Agarremos el coro por el micrófono. Ya. El coro por las astas. Están en sintonía de Radio Canadá Internacional, Canadá en las Américas Café. Vamos a hablar ahora de algunos de los temas que sí, Pablo. No, quería solamente porque la dirección la dimos ahorita y decía AMLAT, y es AMLAT por América Latina, así que La América Latínica. AMLAT Arróbica. arroba rcinet.ca, ¿no? AMLAT Exacto. @rcinet.ca. Pablo, esta semana Paloma. preparaste un reportaje, una entrevista con el sí. director de Perdón. Gabriel y la montaña. Y vamos Sí. a estar viendo algunas imágenes en el Facebook Live de este reportaje, de esta entrevista que presentaste tú. Cuéntanos. Sí, mira, me gustó muchísimo conversar con Felipe Barbosa, que es un joven cineasta brasileño que es el director de esta película. Ha hecho ya varias películas. Felipe y la montaña es su... Gabriel y la montaña. Felipe, Gabriel y la montaña. A él, durante la entrevista, yo lo llamaba lo llamaba Gabriel. Bueno, si en el sitio de internet ponen, en la parte de buscar, ponen Gabriel o la montaña, aparece en Aparece. primer Felipe. lugar. Felipe. Sí. Y Gabriel. Felipe, bueno, es la historia de un hecho real. Gabriel Buchmann era un joven economista brasileño que se estaba preparando a hacer un doctorado en la Universidad de California en Los Ángeles en economía, y antes de ir a hacer su doctorado decidió darle la vuelta al mundo. O sea, ir a ver, porque su tesis de doctorado tenía que ver con la aplicación de todos estos principios y leyes económicas en el desarrollo de los países en vías de desarrollo, por decirlo Justamente. de alguna forma. Entonces él quería vivir justamente cómo era que vivían la gente en esos países, y se fue a darle la vuelta al mundo y recorrió 26 países. La película comienza cuando Gabriel se encontraba ya en el 8º mes y había estado en Malawi, había ascendido el monte Kilimanjaro y estaba en No nos vais a contar el final, ¿eh, Pablo? no. ¿Por qué no? No. Sí. Sí, porque es que el final Él muere. es eso, es que él muere en el Bueno, es conocido el final porque es un estaba en hecho real. Malawi, decía, y hay una montaña que se llama Mulanji, y Gabriel, ya después de 8 meses de andar viajando y todo, Felipe nos cuenta que estaba ya como que muy... se excedió en confianza, ya había escalado el Kilimanjaro en Tanzania, y Kilimanjaro, que tiene casi 6.000 metros, y este monte Mulanji tiene solo 2.900 o 3.000. Entonces decidió irse de viaje ahí, y finalmente en el camino decidió despedir a su guía y seguir solo, y finalmente se perdió y murió de hipotermia. Entonces, esa fue de frío. Y Felipe era un buen amigo de Gabriel. Se conocieron en la escuela primaria y hicieron estudios secundarios juntos también. Entonces él tenía, antes de saber
que Gabriel iba a morir, tenía la intención de hacer una película con él. Cuando regresó a Brasil, estaba la noticia de porque es un chico hijo de una familia muy adinerada en Brasil. Entonces todo Brasil estaba un poco en estado de shock porque se había desaparecido y finalmente encontraron el cuerpo. Entonces él decidió hacer una película esta para él. película y eso es lo que cuenta Gabriel y la montaña y ¿De bueno, Felipe? de Felipe Barbosa. De Felipe Barbosa. Así que estaba aquí en Montreal, se presentó y va a salir probablemente en sala en este otoño. Y no sé, bueno, pues si en Latinoamérica de alguna forma Seguramente que sí. la pueden ver, pero de todas maneras, si visitan nuestro sitio, ahí está el tráiler de la película y bueno, pues un poco más de información al respecto. Ahí mientras estabas Muchas contando de qué gracias. se trataba, puse de Unas fondo imágenes. imágenes del tráiler para que pudieran verlo. Rufo, tú nos hablas del Che y de los 50 años de su muerte y de Canadá. Todo Sí, junto. Claro, porque aunque lo que es interesante en esta historia es que han pasado ya 50 años y uno podría pensar que finalmente, bueno, ya pasó la historia, al final todo ya quedó atrás, ¿no? Pero el Che sigue siendo una figura central, por ejemplo, hacía parte de los íconos que se presentaron en la marcha de los Carrés Rouges, en las grandes huelgas estudiantiles del 2012. No hay reunión altermundialista o foro social en la que su imagen no aparezca. Y es increíble ver que pasó de ser la oveja negra, digamos, en campo político, es ahora en muchos países en América Latina. Y hay que acordarse que hace no muchos años atrás, el tener en casa un póster con su imagen era gravísimo. Era subversivo Claro, y podría y ser acababas perseguido. en el Ministerio del Interior. Entonces, lo que queríamos saber era si ese era lo que había pasado en América Latina, cómo había sido percibido aquí en Canadá. Entonces, hablamos con un profesor, John Kirk, de la Universidad Dalhousie en Halifax, y él nos contaba que para muchos canadienses anglófonos, el Che es esta especie de Quijote que es capaz de entregar inclusive su vida por sus convicciones, ¿no? Y también hablábamos de cómo es percibido diferentemente en la provincia de Quebec, donde también hay un movimiento. Quebec es la única provincia en la que en los años 60, 70 se produce en lo que podría ser un movimiento, una guerrilla urbana, que es el Frente de Liberación de Quebec, que justamente buscaba la independencia de Quebec. Y son ellos que secuestran a un ministro de gobierno, lo ejecutan, secuestran también al enviado de negocios inglés. Y al final de todos estos correteos con la policía, el gobierno federal lanza al ejército, despliega el ejército federal en Quebec en el año 70, van a refugiarse en Cuba. Y lo que cuenta este profesor es que los miembros del FLQ querían que Cuba les otorgue entrenamiento militar, pero Cuba se negó, les dijo, pueden entrar, pero solamente por razones humanitarias de refugio, porque en ese contexto de la Guerra Fría, y cuando Nixon dice que Pierre Trudeau es un hijo de paix, que es México y Canadá son los únicos países que mantienen sus relaciones. Entonces hay toda esa y su vigencia, ¿no? Que por otro lado también él plantea que, bueno, se la acusa, es claro, para una parte de la derecha latinoamericana es pues terrible, ¿no? Entonces lo que destaca es finalmente que si en Cuba esa revolución logra lo que se llamarían programas sociales, simultáneamente Canadá también está haciendo exactamente lo mismo con los programas de salud pública, con el programa de acceso a educación, y basta ver, aún hoy en Estados Unidos, nadie puede darse el lujo de enfermarse y mucho menos de tratar de estudiar porque se endeuda hasta el cuello. Entonces, los invitamos a que vayan a descubrir los detalles. Otros detalles en la más, entrevista. con algunas voces del camarada Benigno, que hay un pequeño fragmento ahí, y también lo que sostiene Che Guevara respecto a América Latina. rcinet.ca. rcinet.ca, y eso si buscan Che Guevara Canadá, lo van a encontrar en nuestro sitio y si no, interno. se pueden ir también, después muestro cómo hacer para ir a buscar los artículos de cada uno de los periodistas que trabajan en nuestra sección. Leonardo. Sí, Paloma.
Tú nos hablas de realidad virtual y realidad aumentada esta semana. Así es, la tecnología inmersiva, subversiva. Realidad hinchada. Sí, no, y tiene que ver con estas nuevas realidades que se están metiendo en el mercado, y tiene que ver un poco la explicación de lo que todavía no se sabe porque no está tan metida en el mercado, pero que la predicción es que 95.000 millones de dólares están preparados en el año 2025 para que la tecnología inmersiva haga flote, y que, bueno, y todas las grandes marcas están pensando en aplicaciones en plataformas para este tipo de realidades virtuales, ¿no? Y nosotros explicamos aquí en el artículo un poquito de qué se trata y cuáles son los contras de estas realidades, que en realidad, como todavía no hay mucho, todavía no se puede descifrar exactamente qué es lo malo, pero se vislumbra que hay cosas que ya pasan en las redes sociales normales. Imagínense con un casco y unos lentes metido en un mundo que no existe. Es como la llegada de los primeros Walkmans. Claro, Sí. exacto. Uno Es pensaba... un aislamiento tan total. Así es. Es decir, así se veía entonces. Imagínate Pero la por lo menos, realidad virtual. claro, Y sí, después hablan del de Discman. los informativos, los programas de información, que tú vas a estar al medio, vas a que agacharte. No creo que voy a ir, me va a No, dar es miedo. impresionante, es impresionante. Es algo Sí, que no, yo sí. intenté una vez y da para aquel que no tiene porque aparte no están todos los sentidos puestos en eso. Están solo la vista y el Solo oído, por lo menos. Sí, Después sí, aparece que el tacto va a venir dentro de poco, pero seguimos ahí afuera. O sea, hay una parte de tu cerebro que está dentro y otra parte que está afuera. Es complejo. Es complejo, sí es complejo. Y ya no nos queda mucho tiempo, así que casi nos tenemos que ir, pero no he estado trabajando mucho en muchos reportajes recientemente en español, pero hice uno sobre una exposición aquí en Montreal, Leonardo, que se llama Ciudad Múltiple, Ciudad de Todos. Y entonces es una experiencia, pues, virtual, no, real. Uno va ahí y se para en esta sala de exposiciones y visita de alguna manera la ciudad de Montreal a través de los ojos de 3 artistas diferentes. Entrevisté a la comisaria, no se dice así, la curadora, que es Marisa Rosales Argonza. Entonces fui a visitarla con ella, estuve conversando con ella sobre esta exposición. Entonces los invitamos a que se den una vuelta y a experimentar a la manera de esos 3 artistas la ciudad de Montreal, que está de aniversario, lo sabemos, 375. 335. Entonces, ya nos tenemos que ir. Bueno. Se nos acabó el tiempo, desgraciadamente. Aquí en el estudio, muchísimas gracias. Rufo Valencia, Pablo Gómez Barrios, Leonardo Jimeno. En los controles técnicos, Chantal Sansovar. Y los invitamos a que nos acompañen de nuevo el próximo jueves a la misma hora o este domingo 15 de octubre en nuestro sitio internet. Los dejamos con un poco de música de Tara Lightfoot, en una música estilo folk rock. Chao, Para hasta la alegrar la vida próxima. a los espías. Exacto, bye. You took me out and we played pinball games on shiny old machines.